Muy buenas noches, amigos. Estamos en la plataforma de la Coordinadora Republicana para dar inicio a un conversatorio más de Terrorismo Nunca Más. Nos complacemos en anunciar la participación de tres excelentes ponentes en la lucha antiterrorista y voy a pasar a mencionarlos. Voy a mencionar al coronel Benedicto Jiménez, él es creador del GEIN, abogado, uno de los estrategas más importantes de la captura del líder de Sendero Luminoso, Ismael Guzmán, es especialista en inteligencia operativa e investigación del terrorismo. Asimismo, presento a José Luis Gil, miembro del GEIN, ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior, experto en inteligencia contra el terrorismo, analista político y activista por la democracia. Finalmente presento al general José Baella, él es exdirector contra el terrorismo, analista de inteligencia, abogado, magíster en ciencias políticas y en gestión pública. Un honor para nosotros contar con su valiosa participación y como parte de la población civil queremos escuchar sus ponencias porque nos van a ilustrar y nos van a ubicar en la línea de lo que ahora estamos viviendo, pero también esperamos conocer salidas o maneras de solucionar esta crisis que estamos viviendo, que seguro ustedes nos la darán. Damos inicio a este conversatorio dándole pase al coronel Benedicto Jiménez, para que nos dé sus alcances y ponencias en esta coyuntura muy particular que estamos viviendo y siempre con el compromiso de transmitir esta lucha continua y decir todos juntos, terrorismo nunca más. Coronel, le damos la palabra. Muy buenas noches, Mariela. Buenas noches, José. Buenas noches, José también, José Luis y José Bahía. Para mí es un honor estar esta noche acompañándolos en la plataforma y saludo a todos aquellos que están también escuchando estas charlas. Yo le digo charla porque vamos a hablar varios aspectos de coyuntura, lo que sucede en nuestro país, ¿no? Yo quiero centrarme más en los distintos frentes que tenemos como un abanico con quienes debemos luchar. Debemos luchar, digo, porque nosotros defendemos la democracia como valor supremo. No es perfecta la democracia, pero por lo menos es un sistema donde se puede vivir en paz, en libertad. Ya lo hemos gozado después de la captura de Guzmán, hemos tenido años de democracia y desarrollo económico, también casi 20 años. Entonces, como decía mi amigo Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿te acuerdas, José Luis? Es el arte de la guerra de Sun Tzu. Decía, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, podrás librar sin batalla, sin temor a la derrota, decía. Bueno, debemos conocer a quienes nos estamos enfrentando. Y hay varias cabezas que están articuladas, podemos decir, ¿no? Están articuladas, coaccionadas por gente pensante, estratega que están detrás de todo esto, ¿no? El primer frente que creo yo le llamo la masa incauta, los tontos útiles convocados para marchar junto a los vándalos y terrucos terroristas subversivos. Yo le llamo por su propio nombre, que a muchos no les gusta, dicen, no, estás terruqueando. Para mí son terroristas subversivos, para Tal cual. diferenciar un poco el terrorismo común, ¿no? Porque siempre traigo a colación, Pablo Escobar colocaba coches bombas, generaba un ambiente de pánico, temor y zozobra en la población, causaba grandes estragos con explosivos potentes, dañaba la propiedad pública, pero su interés era otro, o sea, ellos buscaban no ser extraditados. El elemento subjetivo especial teleológico era eso. Pero los terroristas subversivos nuestros buscan que subvertir el orden, acabar con el sistema imperante y instaurar algo nuevo. Por eso está bien colocado terrorista subversivo. No quiero decir que toda esta masa incauta que se deja llevar por los terroristas subversivos, todos son terroristas. No, pero siguen siendo una masa incauta que
marchan junto a los vándalos y terrucos subversivos. Entonces, este es un frente que hay que tomarlo en cuenta porque acá ha habido una impregnación ideológica, política muy fuerte de años de infiltración de estos terroristas subversivos y que ahora estamos viendo después de casi 10 años aproximadamente. El siguiente frente es el staff de opinólogos caviares, izquierda caviar, con la narrativa de que acá no hay terrorismo, que solo es un pueblo movilizado, que es una protesta social, porque se siente postergado por siglos, que la protesta es un derecho y que la policía no debe reprimir la protesta con excesivo uso de la fuerza. Es como decir, policía, aguanta las piedras, aguanta los palos, porque lo que viene sucediendo es una protesta pacífica, que te incendien una comisaría, pacífica, que traten de dañar digamos, los aeropuertos, pacífica, cuando queman los locales judiciales, eso no es pacífica. Tiene todos los componentes de actos terroristas, ¿no? Incluso los bloqueos es una forma de expresión de los sabotajes para dañar la economía del país. O sea, el segundo frente es este stack de opinólogos caviares que mucho daño hacen, que solamente están esperando una oportunidad para también asumir el poder. No sería raro que en una asamblea constituyente esté ahí un grupo de caviares que ahora son opinólogos a favor del terrorismo subversivo. También hemos visto una prensa tibia que no quiere comprarse el pleito, como sucede en los momentos de crisis, ¿no? Como decir, yo juego a doble cachete, me juego acá, me juego allá, me acomodo para ver qué sucede. Esta prensa tibia no quiere comprarse el pleito o que definitivamente le sigue juego a los vándalos, o sea, le sigue, aunque se disfracen de neutrales. Uno observa las imágenes, por ejemplo, que permite la videovigilancia de las municipalidades, de las cámaras, y esta prensa tibia que favorece a los terroristas, a los vándalos, sacan justamente las imágenes que a ellos les convienen, ¿no? Y ellos prefieren hablar de derechos humanos, de los muertos por la represión, y entrevistar a ONGeros de izquierda que posan como monjas de conventos. Se persignan por los caídos en las refriegas y exigen la renuncia de Dina Boluarte por razones éticas. Cada vez que hay un muertito, ellos resaltan eso. Cada vez que hay, por ejemplo, unas bombas lacrimógenas, ellos resaltan también eso. Pero no ven cuando lesionan, golpean, hieren a los policías. Hablan de derechos humanos, pero no de los policías. Esa es la prensa tibia que trabaja en función del terrorismo subversivo. Después hay dirigentes en las sombras, y esos son los más peligrosos, porque a veces no dan la cara. La cabecilla de la sonada que no dan la cara, pero existen. Hay diversos tipos de estos, ¿no? Los clandestinos, por ejemplo, estamos hablando de los grupos del BRAE, por ejemplo. El grupo del BRAE debe estar financiando las movilizaciones porque se observa que hay una logística, una infraestructura que demanda muchos gastos. O sea, Napoleón decía, el ejército se mueve sobre sus estómagos. Estas manifestaciones, hasta se tiene información que les pagan, o le dan de 100 a 150 soles diarios por hacer las manifestaciones. Entonces comienzan entre ellos las pugnas y rivalidades, porque a veces se acaba el dinero, se acaba, y comienzan a reclamar. Los que lo motiva a ellos, como bien decía en un artículo mi amigo José Luis, es de tanto chanchos y los moros los chicharrones, ¿no? Y eso es, digamos, es algo evidente. Además,
los extranjeros que están aquí en nuestro país, que desde Cuba y Bolivia asesoran la organización y coordinación de los mandos, creando las estrategias. Debemos tener articuladores acá de cubanos, chavistas, yo calculo hasta unos 100, y bolivianos también que están detrás de todas estas marchas, apoyando, organizando, movilizando, dando logística incluso. O sea, hay un frente político legal también, donde figuran congresistas rojos como Bermejo, Bellido y Cerrón metidos de narices en las zonas violentas. Tratan de demostrar que no, pero es así. Uno de los grandes articuladores que existen en nuestro país, formado en Cuba y en Venezuela, es Guillermo Bermejo. Porque deben haber estos articuladores, porque un grupo, por ejemplo, me contaban de un grupo de campesinos de Alto Andino, de la comunidad de Chosna, que queda a 4.000 metros sobre el nivel del mar en Huancavelica, de 10.000 habitantes quechohablantes, convocaron a 500, le pusieron 10 ómnibus, le pagaban 100 a 150 diarios, pero ¿quién los articula? ¿Quién los trae de allá para bloquear la carretera de central? O sea, ¿quién los articula? Pues esto justamente, pues, Bermejo, Bellido, Cerrón, son articuladores que detrás de ellos hay mucho más que no sabemos, no conocemos. Después vienen los activistas en redes sociales. Tienen un trabajo muy profuso en redes sociales, que desde diferentes lugares se suman a la campaña de agitación, atacando a la prensa por informar el vandalismo, acusándola de terruqueadores. O sea, dice, si tú hablas mal de ellos, estás terruqueando o estás criminalizando la lucha sindical o social de ellos. Hay una columna, la quinta columna, que viene a ser la prensa alternativa, que pretende desprestigiar a los medios de comunicación social y crear sus narrativas heroicas en las redes a través de los videos. Esta prensa alternativa también tiene un juego muy importante y se observa que están pendientes en las marchas, manifestaciones, e incluso hasta lanzan piedras ellos mismos. Se ha detectado que uno de prensa alternativa, aparte de grabar o filmar, también lanzaba piedras a los policías. Hay otros frentes, como por ejemplo los etnocaceristas, que también participan en la marcha, y los reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas. Si uno observa los videos, se puede dar cuenta que es la fuerza de choque. O sea, en la vanguardia de los manifestantes están los reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas, que llevan polos, incluso gorras, se identifican como tales y son los primeros en tirar palo y piedra a la policía. Entonces, aparte de eso, los etnocaceristas también y su líder Antauro Humala, quien aparenta no participar en nada, pero permanece en las sombras. Y de darse la Asamblea Constituyente va a ser uno de los primeros que va a querer estar ahí, Antauro Humala, porque tiene que ver con toda esta zonada también. Tenemos otro frente que es el Movadef, que ya es algo histórico, lo conocemos bien, lo hemos estudiado, y sus frentes de defensa que organizan, movilizan a las masas, desarrollando su defensa frente a los agravios para dirigir las marchas, bloqueos, incendios. Detrás de estos bloqueos están el Ejército Guerrillero Popular del Movadef, y el Movadef trabaja en función de los frentes de defensa. Y no creo que sea el único el frente de defensa de Huamanga, sino deben haber en otros lugares. El Movadef ha hecho trabajo también de infiltración con el CONARE Sur en Puno, Cusco, Tacna, por ejemplo. Y ellos no quieren saber nada con nuevas elecciones, o sea, que sea en octubre, abril. Ellos quieren ya, ahora. Dicen asamblea
constituyente con y para el pueblo. Ahora ya no hay que esperar, y no van a esperar, ¿eh? Así que yo no sé por qué eso no va a calmar los ánimos tampoco. Y después viene la CGTP. La CGTP tiene una labor muy dinámica en todo esto, ¿no? Hace poco la CGTP dieron a conocer varios rostros de dirigentes que estaban en la toma de Lima. Muchos de ellos son Frente de Defensa e Interés del Pueblo y las asambleas nacionales de los pueblos de cada región. Por ejemplo, había una chica, si uno escucha el audio, el video, había una chica que decía: yo soy Serafina Fernández, presidenta de los estudiantes universitarios de la Universidad no, yo soy de la Asamblea Nacional del Pueblo de la región de Tacna. Asamblea Nacional del Pueblo de la región de Tacna. Parece que la CGTP es parte de todo este movimiento bolivariano que habla de las asambleas nacionales de los pueblos, de la cumbre social de los pueblos, del Congreso Bolivariano de los Pueblos. ¿Ya? Ahí viene toda esa corriente cubano-chavista. La CGTP debe estar en este momento organizando, dirigiendo y brindando logística para todas estas manifestaciones. Por eso alguien dijo una vez: no hay rostro con quien hablar. Pues busquen a los representantes de la CGTP que están en Lima y en las regiones. Ellos tienen un papel muy importante en todo esto. Ahora, si tenemos los frentes señalados, por ejemplo, lo que preocupa son estas fuerzas de choque o de avanzada, que son los que atacan directamente a la policía. Incluso hay unos videos que le hicieron retroceder a la policía. Yo siempre soy la idea, ¿no? Ante esta situación hay que mantenerse firmes, resistir y combatir con inteligencia operativa, que es diferente a la inteligencia estratégica. No vayan a pensar, la inteligencia estratégica es el análisis de los escenarios futuros para ver qué sucede de aquí a un mes, 15 días. La inteligencia operativa es, por ejemplo, de todos estos reservistas y licenciados que atacan a la policía, ¿quiénes son sus líderes? Identificarlos, seguirlos, acostarlos y detenerlos antes que acudan a las manifestaciones. Ya ese hombre está detenido con su imagen y está todo listo ya. Y así como él, acabar con todo, o sea, detener a todos los dirigentes de este grupo de los reservistas y licenciados, que son los primeros que están en la vanguardia y la fuerza de choque de los manifestantes. Igual tiene que hacerse con los etnocaceristas, igual con Sendero. Al enemigo no hay que darle ninguna ventaja, hay que explotar los puntos débiles que tienen y golpearles ahí, porque alguien dijo: ¿con quién debemos conversar, debatir? Ellos no van a dar la cara hasta conseguir lo que quieren. Ellos quieren ya la Asamblea Constituyente ahora, ya, o sea, no esperar 3 meses, 4 meses, un año, ¿no? A ellos no les interesa que se den elecciones en octubre, en abril, no, ellos están pensando en que ya debe darse la Asamblea Constituyente. Ese es el error que comete el gobierno. La historia dice que solamente los vencedores escriben la historia. O sea, cuando se dio el tema de Sendero, por ejemplo, en la década del 80, ¿quién se atrevía a pedirle a los senderistas diálogo, conversaciones para llegar a un acuerdo de paz? Nadie. Cuando se le venció militarmente, ellos recién establecieron la estrategia del acuerdo de paz, pero cuando ya estaban vencidos militarmente. O sea, por eso dicen que la historia le escriben los vencedores. Después que se venza todas estas fuerzas, y ojalá que no claudique, presidenta, porque si no entramos en una anarquía completa, para destrozar todo el sistema democrático, todo lo que hemos avanzado.
Ojalá que no claudique y seguir firmes y dignos. Un reconocimiento a la policía. Me hubiese querido que tenga mejor equipamiento para eso, que también tengan un apoyo en cuestión de la inteligencia operativa, porque si analizamos lo que pasó en la universidad, por ejemplo, eh, la incursión ha sido muy bien, porque dicen que la mejor defensa es el ataque. Antes que me ataque, yo te detengo, intervengo. Pero en la parte segunda hubieron fallas, porque no estamos preparados para un centro de identificación, no estamos preparados para las diligencias preliminares, y de 193 salieron 192. O sea, en la segunda fase de inteligencia y de investigación tuvimos falencias. Eso es todo, muchas gracias, muy amable por escucharme. Gracias, coronel, por sus alcances muy importantes. Vamos a darle pase al general José Baella para que nos dé sus aportes en este importante conversatorio. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación, por la coordinadora republicana, señorita Mariela. Para mí es un honor tener compartir este espacio con nuestro maestro, el coronel Jiménez Vaca, y también acá con nuestro amigo Gil, que es conocido ahora mucho en las redes sociales y en la televisión. Eso es positivo. Después de haber escuchado a nuestro maestro, creo que él ha descrito bien cuál es nuestra situación, ¿no? Respecto a todos los actores que están participando en esta coyuntura político-social que tenemos. Es una coyuntura político-social muy grave y generalmente yo apelo, por ejemplo, a Lima, ¿no? Creo que en Lima mucha gente no está tomando conciencia de lo que está pasando en nuestra patria. Yo he explicado al coronel Jiménez, esta es una situación, esta es una guerra, que si no estamos preparados la podemos perder. Y perder esta guerra significa perder el Perú. Todos los grupos de extrema izquierda se han unido. Ya lo hemos visto. Está Sendero, están los frentes, está Nuevo Perú, está Perú Libre, y ellos quieren legalizarse. Y es por eso que están buscando una asamblea constituyente. El peruano de a pie no entiende esta situación, ¿no? Ellos están ideologizados en su momento por esta agenda política que les han metido a la cabeza. Le preguntamos a una persona que viene de provincias, especialmente a protestar acá en Lima, y lo primero que dice es, no quieren hospitales, no quieren escuelas, no quieren nada. Lo que quieren es que se vaya Dina Boluarte. Lo que quieren es una asamblea constituyente. Y es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo. De todos los actores que hemos mencionado, especialmente los frentes de defensa. El COTE está haciendo una buena investigación y está la unidad especializada y está agarrando un buen hilo de la madeja. Y por ahí van a descubrir muchas cosas que se están dando también en otros departamentos. Otra situación que yo pienso que es necesario es la herramienta legal que tiene que tener la policía y la fiscalía, el Ministerio Público. Porque nuestra ley 25475 es una ley ya que tiene más de 30 años. Entonces, como preámbulo a esta situación, yo creo que esta ley tiene que adaptarse a la situación actual, a los requerimientos de la sociedad. Las leyes hagan razón de la sociedad. ¿Qué es lo que necesita la sociedad en estos momentos? Lo que necesita es una ley, pero una ley que cumpla todas las expectativas que quiere la democracia, que quiere la sociedad. Y la sociedad tiene que defenderse. ¿Cómo tiene que defenderse? Con la Constitución y con la ley. Yo creo que existe una necesidad de actualizar, de modificar, de darle otra dinámica a lo que es el tipo penal en cuanto a terrorismo acá en nuestro país, porque es necesario tomar en cuenta la dinámica actual que sucede en cuanto a las manifestaciones. Ya hemos escuchado de que son actos terroristas, y ese término, creo, terrorista subversivo, yo creo que está muy bien acuñado, porque están haciendo acciones terroristas, de sabotaje, como alojamiento selectivo. La sociedad peruana no puede permitir que haya tanto
tantas personas fallecidas. Y en especial yo quiero referirme al suboficial de segunda PNP, José Luis Son, quien fue brutalmente asesinado. No podemos permitir que en una sociedad culta, una sociedad humana, una sociedad que rechaza todas formas de violencia, haya pasado esto con nuestra sociedad. Y ahí también un llamado a las ONG que defienden a ultranza los derechos humanos de las personas. Y recordarles, ¿no?, que el policía también tiene derechos humanos. El policía que está actuando en estos momentos en Ica, en el centro de Lima o en provincias, también es padre, es hijo, es abuelo, es nieto, tiene una familia. No solamente son las personas que actualmente están haciendo ¿cómo se llama? La turba que está enardecida atacando a la policía todos los días a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Ellos están un favorcito, para apagar los audios que están prendidos, para poder silenciarlos y poder escuchar, porque hay una pequeña interferencia. Okay. Ellos tienen un solo objetivo, y el objetivo, lo que ya encontraron el día sábado, era el primer fallecido. Todos han salido a cerrar filas en contra de la policía. Menos mal que la tecnología ahora permite, pero que se investigue. Yo creo que está que se investigue. Todos los caviares han salido y las ONG a defender esta situación. ¿Y por qué no defienden al policía? ¿Por qué no le dejan actuar al policía dentro de los alcances del decreto legislativo 286, que es el uso progresivo de la fuerza? También el policía tiene derecho a defenderse. Todos los días le tiran piedras, todos los días le tiran bombardas, todos los días le tiran gas, ¿cómo se llama esta situación? Las famosas avellanas. El policía también tiene derecho a defenderse. Estamos en una situación muy difícil que creo que todos los peruanos, y especialmente los limeños, y me refiero a los jóvenes no están tomando conciencia de esta situación. El joven para en el mundo del internet, para en el mundo de las redes sociales, y es indiferente a lo que pasa. Y como dijo Jiménez, el coronel Jiménez hace un momento, nosotros ganamos la guerra, pero la guerra en el aspecto militar, y nos olvidamos del aspecto ideológico. Y eso es un mea culpa que tenemos que hacer como Estado. Y es un gran mea culpa, ¿por qué? Porque no ha habido los partidos políticos, verdaderos partidos políticos, una verdadera ideología que salgan a hacer frente a esta dinámica de engaño que han venido haciendo ¿cómo se llama? Especialmente los partidos de izquierda. Todo empezó con esta situación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no?, que le metió a los jóvenes a la cabeza en muchas universidades de prestigio la situación de que había habido un conflicto armado interno y una guerra interna. Ahí empezó todo, a confundir a los jóvenes. Pero yo creo que en estos momentos que pase esta situación, o en un momento dado, el Estado tiene que tomar las riendas en cuanto a ganar esa guerra cultural que nos han venido ganando, ¿no? ¿Y cómo es esto? Hay un proyecto de ley C en el Congreso de que se debe enseñar la historia del terrorismo a todo nivel de educación. Y eso es importante porque nuestros jóvenes tienen que conocer. Los jóvenes que no han vivido los 80 y los 90 no conocen la verdadera historia del terrorismo, no conocen cuáles fueron los daños que hizo el terrorismo al Perú. Fueron, según la Comisión de la Verdad, más de 65.000 muertos, 25.000 millones de dólares. Eso es parte de la historia, pero hay que conocerlas, hay que darlas a conocer, para que nuestros jóvenes entiendan que si ellos pueden ser tentados por unas ideologías trasnochadas, puedan reaccionar y puedan conocer en la realidad qué es lo que tienen que decir. El hecho de ir a los colegios, el hecho de ir a las universidades, a los institutos, tenemos que hacerlo, pero tiene que ser una política de Estado. En estos momentos existe la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo, del 2019 al 2023. Imagínense, después de Ismael, después de cuántos años se capturó Ismael y recién una política de lucha contra el terrorismo. ¿Pero quién la conoce? Nadie. ¿Acaso esa política es una política multisectorial? ¿Ah? ¿Acaso sabe el Ministerio de Educación qué debe hacer? ¿Sabe el Ministerio de Defensa qué debe hacer? ¿Sabe el Ministerio de Cultura qué debe hacer? Todo esto solamente es una cuestión administrativa nada más, y no define bien qué es lo que debe hacer cada sector. Y yo creo que esto es indispensable, aparte de la normatividad que se dé, es indispensable, porque de lo contrario, no hay que ser agoreros, no hay que ser mucho ver la realidad, sino que
creo que vivimos una situación difícil y esta situación difícil se basa en dos amenazas. La amenaza interna que ya le hemos mencionado, pero también hay una amenaza externa. Y esa amenaza externa está basada en lo que es RUNASUR, por ejemplo, con nuestro país vecino Bolivia y el actor político principal, Evo Morales. Evo Morales ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, especialmente en el sur del país, especialmente en Puno, Cusco, Ayacucho. Y esto es el resultado de esa situación. Usted escucha a un puneño, escuchaba el día de ayer o antes de ayer, a un ex regidor, creo que ha sido de Puno, diciendo de que deberíamos convocar al ejército boliviano para que, porque acá en el Perú había una dictadura. No es posible que un peruano diga eso, ¿no? Pero esto se debe pues a que el Estado no ha tomado las medidas pertinentes en su momento para garantizar que esta guerra ideológica que nos están ganando pueda ser contrarrestada. Y lógicamente esto viene de atrás, ¿no? Porque hay presidentes que anularon partidos políticos con una ley X y que esos partidos políticos pues ya no han tenido la vigencia, porque para que exista una democracia es necesario que existan partidos políticos. No partidos pues que me reúno en el Haití de Miraflores y me junto con mis amigos y digo, ya, este es mi partido político. No, esos no son partidos políticos. Que tienen todo el derecho de hacerlo, sí que lo hagan. Pero acá tiene que haber partidos políticos fuertes que salgan a hacer esa guerra ideológica, Sendero Luminoso, a RUNASUR. Evo Morales ha venido trabajando hace mucho tiempo, y nosotros lo hemos permitido. No ha habido nada, y peor todavía con estos 15 y 16 gobiernos de Pedro Castillo lo ha hecho más. Ahora que se ha tomado medidas de impedirle el ingreso, pero ese es un trabajo político que viene. Y Evo Morales es un operador y es el hombre que tiene el dinero y está financiando toda esta campaña castrochavista. Ese es los castrochavistas, los del Foro de Sao Paulo, los del Grupo de Puebla, están ahorita carburando. ¿Por qué el Perú es tan difícil de que caiga? Cometió el error Pedro Castillo, lamentablemente, y a ellos se les hace difícil, pero no van a abandonar su objetivo principal, utilizando a las fuerzas internas, utilizando a la extrema izquierda. Que se ha visto en todos los actores que están participando. Y hay actores visibles, como los congresistas en el Congreso, Bermejo, ¿cómo se llama? Sigri Bazán, la otra señora Betsy Chávez. Son cuestiones visibles, que no pasan la línea, pero se cuidan y asusan la violencia. Porque a ellos les conviene. Así como a Sendero le conviene que ahorita a ellos no les interesa la situación de que llamen a elecciones, no, ellos lo que quieren es una nueva constitución. Y lo vienen pregonando desde hace mucho tiempo, desde que cayó Abimael Guzmán. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren, ese es su objetivo. Y tenemos que transmitir este objetivo para que no se cumpla, porque políticamente nos están ganando la guerra. Y esta guerra creo que los peruanos en democracia, los que queremos vivir en libertad, no podemos aceptarlo. Sabemos ya de la amenaza de Sendero Luminoso, sabemos la amenaza de la extrema izquierda, sabemos la amenaza internacional que se viene con los castrochavistas, y acá está corriendo dinero, pues. Y qué casualidad que en las redes sociales sale que las personas que vienen de provincia están reclamando sus 380 soles, que son $100 que le están dando a cada uno. Eso es obvio. Entonces, yo también estoy de acuerdo con el coronel Jiménez que se tiene que replantear la estrategia en cuanto a utilizar la inteligencia operativa, que ha funcionado en el Perú, y funcionó no solamente en la IRICOTE, sino también en la IRINCRI, y también en la IRANDRO, en unidades especializadas. Y bajo ese concepto hay que potenciar para que la inteligencia funcione y se tenga a buen recado, especialmente a los cabecillas. Pero si no se tiene una estrategia y solamente dentro de la institución policial vamos a dedicar a tener una serie de especialidades y cada uno no toma su lugar, y no hay un orden, como viene ocurriendo en la policía, no hay una especialidad para un oficial. Hoy día conversaba yo con los comandantes y le decía, pues, ¿ustedes qué especialidad son? No saben, desconocen. Entonces es parte de lo que hay que ordenar la casa internamente también. Y otro de los pedidos es al gobierno exactamente el apoyo moral, el apoyo logístico y el apoyo legal que tiene que dar la policía. Porque después va a venir la cacería de brujas. Esos policías que han estado interviniendo van a ser juzgados. Esos policías que van a ser correteados por las ONG.
y el policía tiene que sacar de su bolsillo para poder defenderse. El apoyo legal a través de las herramientas legales que se tiene que dar. Se tienen que dar nuevos tipos penales de acuerdo a la realidad. Y el apoyo moral que es indispensable en toda organización militar o policial. Porque la moral es esa fuerza interna que tienen las personas para cumplir la ley, para todos los días estar a las 6 de la tarde y con su casco, con su barra, con su escudo, soportar 50, 80 piedras que le caen diario. Hay que apoyar a la policía. O los políticos, el ministro de turno tiene que ponerse las pilas y comprar ya el equipamiento necesario para poder tener bombas lacrimógenas, poner escopetas que lancen perdigones de goma, para tener buenos escudos, que no se rompan al contacto con un piedrón o una situación. Entonces, buenos carros, esas tarjetas que vemos en la calle, esas tarjetas no son de la policía, son prestadas de la Fuerza Armada. El rochabús que tiene la policía es de la época de Mantilla, del año 90, 95. Entonces, la policía ha venido poco a poco decayendo, poco a poco, y resiste. Pero ya es tiempo que los políticos le den su lugar. Hay una hoja de ruta que se llama Plan Estratégico de Capacidades Mariano Santos al 2030. Ahí está todo. Ahí está todo lo que debe comprar la policía de acá al 2030 para ser una institución fuerte. Y eso es lo que queremos. Como es policía, creo, queremos siempre sacar a luz de que nuestros hermanos policías no se queden en indefensión y cumplan una buena labor. Muchas gracias, general. Realmente recoge el sentir tanto de la policía como de mucha población civil, que estamos indignados de cómo los han enviado a las protestas, a estos actos de vandalismo y terrorismo, prácticamente solamente con su escudo. Los han mandado como carne de cañón, sin mayor respaldo. Realmente estamos muy indignados, y justamente a través del colectivo de abogados patriotas que presido, estamos diseñando las estrategias para poder estar organizados y dar el soporte que necesitan en estos momentos. Creo que es un compromiso cívico que todos los peruanos tenemos, por un lado de defender a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Armadas, pero por el otro también de comprometernos y asumir un rol activo en esta guerra política e ideológica contra el terrorismo. Todos somos responsables de defender a nuestra patria, y la Constitución misma lo dice que todos los ciudadanos estamos comprometidos y obligados a defender a nuestra Constitución y a ser parte del sistema de defensa del Perú. O sea, que tenemos ahí una labor que rescatar. Esto no solamente reside en las Fuerzas Armadas y Policiales, sino también en cada uno de los ciudadanos, que tenemos plena conciencia de lo que es lo que dice nuestra Constitución, y que tenemos ese compromiso y esa identidad nacional bien enraizada para hacer lo que nos toca hacer en el momento en que la historia nos llame. Les damos el pase al coronel José Luis Gil para que nos dé sus alcances y podamos seguir enriqueciendo este conversatorio. Prenda su audio, por favor. Ok, muchas gracias. Ahora sí creo, ¿me escuchan bien, no? Sí, lo escuchamos bien. Bien, he escuchado con atención las disertaciones de mis compañeros de trabajo, con quienes por año hemos compartido esta sublime misión de combatir el terrorismo desde hace muchos años. Y hemos aprendido en el camino que este problema que tenemos hoy tiene diversas aristas, no tiene una sola arista, no solamente tiene un componente policial, militar, social, no tiene más componentes que siempre tratamos de tocar la mayor parte de aristas posibles para poder entender el fenómeno. Sabias palabras de Benito Jiménez cuando nos decía hace muchos años, y hasta ahora último creo, cada vez que conozco más a Sendero, menos lo conozco, decía, ¿no? Porque es así, porque vamos descubriendo nuevas cosas, nuevas formas, y quienes estudiamos el fenómeno debemos estar dispuestos a entender las nuevas formas que están aplicando, entender la nueva versión
de lo que fueron en los años 60, en los años 70 y en los años 80, porque son versiones diferentes. Uno de los problemas, yo voy a tocar diversas aristas, no en un orden ni aleatorio ni nada por el estilo, es un orden, porque da realmente para mucho, ¿no? El problema es, tiene tantas aristas. Pero uno de los problemas que he podido notar en mis últimos 2 años, en este periplo casi sacerdotal, hablando con personas, con civiles, con empresarios, con políticos, con estudiantes, con religiosos. He hablado con tanta gente y sin que resulte peyorativo lo que voy a decir, el problema de fondo de toda esta capa intelectual, de toda esta capa inteligente que tenemos es la profunda ignorancia sobre el fenómeno. ¿De qué se trata? Porque fíjese, si nosotros, el Estado como Estado peruano, la sociedad como tal, incluso los analistas de la situación de hoy, no definimos el carácter de este problema, las estrategias tampoco se van a definir. Porque mientras estamos enfocando un problema que unos le llaman guerra política, otros le llaman subversión, otros le llaman terrorismo, las fuerzas del orden del Perú aplican sus estrategias. Los militares aplican su estrategia de emplazamiento territorial porque lo toman como una guerra convencional. Y entonces sus estrategias, en mi concepto, están equivocadas. Igual la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el problema radica en la ignorancia sobre el fenómeno que estamos viviendo. Y se habla tanto de socialismo, de comunismo, de caviarismo, de socialismo del siglo XXI, que la verdad hay mucha confusión. Primero, fíjense, en aquellos que no entienden nada del fenómeno, están confundidos. ¿Será lo mismo socialismo del siglo XXI con el socialismo marxista? ¿Será lo mismo el socialismo del siglo XXI con el marxista-leninista maoísta? ¿Con el marxista-leninista maoísta Pensamiento Gonzalo? ¿O con el marxista-leninista maoísta chiista? ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿El caviarismo es lo mismo? Pero si dicen lo mismo, socialismo del siglo XXI. Entonces, toda esta confusión nos tiene que obligar a producir teoría, a producir conceptos digeribles para la masa, digeribles para la población, para las capas académicas, para las capas intelectuales, para las capas políticas. De tal forma que hablemos en un lenguaje claro, en un lenguaje conciso, y nos permita estar de acuerdo todos en lo que creemos que significa el fenómeno, porque a su vez, solo así podemos comenzar a encontrar rutas estratégicas generales, ¿no? Todas las estrategias que mis compañeros han dicho aquí son algunas estrategias, las estrategias de carácter represivo, de carácter policial, perfecto, militar incluso, pero habrán otras. ¿Habrán estrategias en el plano sociológico, en el plano social, en el plano económico, en el plano educativo? Entonces, tenemos que tocar las otras aristas de este problema. Y en principio, porque creo yo que quienes nos sentamos frente a una cámara, hacemos al fin y al cabo, ¿no es cierto?, docencia, intentamos hacer docencia para que exista un poco de decencia en la política peruana. Y entonces, en mi concepto personal, pueden mis compañeros estar de acuerdo, ¿no? Aquí lo que tenemos que saber primero, ¿cuál es el carácter de esta lucha o de este proceso? Porque si no sabemos contra qué luchamos, solo lo intuimos, pensamos, creemos, imaginamos, entonces no vamos a poder enfocar claramente nuestras estrategias contra eso. Y estamos a lo que se llama técnicamente frente a la guerra revolucionaria. Todos los procesos de este tipo, socialistas y comunistas, tienen como base la guerra revolucionaria.
El oponente de la guerra revolucionaria es la guerra política, que ya ustedes saben, se da en Taiwán. Dentro de la guerra revolucionaria hay procesos subversivos. Y dentro de los procesos subversivos, que pueden ser procesos subversivos en lo político, en lo económico, en lo social, dentro de la subversión está el terrorismo como un método para subvertir. Entonces, si desarrollamos estos conceptos académicamente, la gente va a ir entendiendo, ¿no es cierto?, que una pedrada a un policía es un acto de terrorismo hoy dentro de un proceso subversivo, dentro de un gran proceso revolucionario. Y eso se llama guerra revolucionaria. ¿Por qué? Porque las características de la guerra revolucionaria están claramente delimitadas, ¿cierto? Y estas características son, pues, ya en el plano mismo de la guerra, ¿no es cierto?, la guerra de guerrillas, la guerra de posiciones y la guerra de movimientos, que es un tema bien interesante, incluso para entender este proceso, para entender cómo las fuerzas de los terroristas excarcelados se mueven en función de ese conocimiento. Ellos no se mueven de manera errática, y eso lo sabemos todos. Nunca se han movido de manera errática. Siempre sus movimientos en el ámbito militar, territorial, tienen una lógica, y esta lógica está dentro de la guerra revolucionaria, la guerra de guerrillas, movimientos y de posición. En fin, ese conocimiento, por ejemplo, hay que empaquetarlo, hay que trabajarlo, y hay que estructurarlo para comenzar a dictarlo en las escuelas superiores, en las escuelas diplomáticas. O sea, llevar este conocimiento que se tiene, estructurar, crear nosotros este conocimiento, porque va a ser necesario para que los demás puedan planificar. Y termino esta parte con un ejemplo. Si siquiera nuestras fuerzas policiales supiera lo que Benedicto Jiménez escribió en un momento, la defensiva estratégica pasiva o la defensiva estratégica activa, seguramente el emplazamiento y el desplazamiento de sus fuerzas y las formas como enfrentar este embate, esta ola violenta, serían diferentes. Pero me parece que hay resistencias dentro de las propias fuerzas de entender el fenómeno, de escuchar a los especialistas sobre cómo se comporta el fenómeno, porque este fenómeno no viene de Colombia, no viene de China, ni viene de acá del África. Este proceso ya lo hemos vivido, está escrito, o sea, no estamos diciendo nada diferente. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Para definir, para darle un título a lo que está pasando, según mi concepto nuevamente, siempre con el respeto, ¿no?, que les tengo y la consideración que les tengo. Estamos en este momento ante una conspiración social comunista internacional con sus operadores políticos ingresando al Perú, operando en el Perú, pero además internamente, ¿no es cierto?, además internamente, con una confluencia de las izquierdas radicales que han llegado a confluir, pero las izquierdas radicales, con esta confluencia social comunista internacional, nos dan una serie de actores, con una serie de pequeñas diferencias en lo ideológico y en lo político, en la que incluso están los progresistas. Entonces, toda esta aparente masa de personas que van y vienen de operadores políticos, yo los he llamado que es una fauna política radical que hoy aplica una simbiosis y todos se han vuelto operadores funcionales entre sí. Quiere decir que si los progresistas hacen algo, por ejemplo, por los derechos humanos, o sea, les sirve a la izquierda radical, sin que ambos tengan una conexión o una relación. Si es que la izquierda radical comete un acto grave como estos, ¿no es cierto?, le sirve a la izquierda caviar, ¿para qué? Para defenderlos fuera, para activar dentro del Perú su tema político, para mover al Congreso. Quiere decir que esta funcionabilidad, esta mutua funcionabilidad, les permite
¿no es cierto?, avanzar cada quien de manera estratégica. Todos van avanzando de manera estratégica. Y esto no es un invento. Esto ya lo decía Mao Zedong en su obra, en uno de sus libros, cuando habla de la independencia y la autodecisión en el frente. En la independencia y la autodecisión en el frente, Mao Zedong decía que para tener una independencia y autodecisión, se requiere, dice, hacer alianzas con todos los partidos y movimientos posibles. Y además permitirles que crezcan como partidos y que crezcan como ejércitos. O sea, en el fondo, quien está manejando, quien es el centro, el eje sobre el que giran todos los demás operadores funcionales, incluso los operadores que vienen de afuera, que terminan siendo funcionales para la estrategia central. Y entonces, este maoísmo que se ha aplicado, que incluso lo dicen en el documento Plan de Construcción. En el documento Plan de Construcción se menciona con independencia y autodecisión. Incluso en la época en la que estuvo Pedro Castillo, en la época política, se estaba aplicando la independencia y autodecisión. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo comienza a juntarse con todo el mundo, trae a la iglesia, se junta con políticos, con intelectuales, lo comienza a jalar. Él no entendía nada, por supuesto, pero estaba cumpliendo lo que decía el plan de construcción. Y en el plan de construcción dice claramente, dice en la parte del frente, dice, ¿no?, hacer relaciones diplomáticas con agentes de izquierda, con progresistas, dice, con la iglesia, con intelectuales. Ahí está. El plan de construcción se viene cumpliendo, como decía, ¿cómo se llama? Maduro, ¿no? El foro de Sao Paulo se viene cumpliendo. Igual, el plan de construcción se viene cumpliendo perfectamente para mí. Entonces, estas acciones, aunque parezcan indistintas, porque son en muchos casos indistintas, no planeadas, no coordinadas, terminan siendo funcionales para los otros, para cualquiera de ellos. Este juego en pared, con los ojos tapados, que ellos tienen, les permite casi por instinto, ¿no?, hacer que lo radical funcione. Y entonces un grupo capta gente, el otro grupo capta el dinero, el otro grupo trae de afuera, los caviares hablan de una forma, son los parlantes, es decir, pero todo esto que parece un desorden tiene una lógica. La lógica está desde el inicio en entender que todos entendamos de que este es un proceso de guerra revolucionaria, ¿no es cierto? Y entender además que el socialismo del siglo XXI y el socialismo marxista es otro, pero son todos funcionales, ¿no? Entonces, esa es mi intervención hasta este momento. Tal vez no hace falta tiempo o sobra. Sí, claro que sí. Estamos todavía a minutos, unos 10 minutos aproximadamente para cumplirse la hora. Y yo quiero recordar y leer el texto de lo que dice el artículo 38 de la Constitución. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Quien promueve la Asamblea Constituyente definitivamente está actuando en contra de la Constitución. Quien habla de secesionismo, ¿no?, de la parte de Puno o de la macrorregión sur, también está violando la Constitución. Quien no se compromete a honrar al Perú ni los intereses nacionales, también está violando la Constitución. O sea que aquí tenemos que hacer, como en la línea del gallo, una línea divisoria entre los peruanos patriotas comprometidos con defender el orden democrático y constitucional y aquellos que quieren quebrantar el orden, que quieren subvertir todo aquello que hemos construido como Estado y como nación. Yo quiero preguntarles en esta ronda final a cada uno de ustedes, sabemos
que se han infiltrado, Evo Morales, UNASUR y bueno, toda su, toda su gente, no solamente en Puno, sino en la macroregión sur. Se han infiltrado y han desarrollado todo un plan. Pero nosotros como nación, como peruanos, también tenemos que reaccionar, además de contar con nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que tienen el deber de proteger el orden interno y la defensa y seguridad nacional, asumir como población civil este compromiso de saber, a través de estos espacios, como conociendo las disertaciones que ustedes tienen, conocer al enemigo para saber cómo enfrentarlo. Pero además también todos, es un deber patriota que todos conozcamos la Constitución y la hagamos conocer al resto de peruanos, a través de todos los medios posibles, a través de los cuales podemos llegar, primero en el entorno familiar o en los colegios, universidades a las que podamos tener acceso. Hay muchos militares y policías en retiro que tienen ese compromiso y esa vocación patriota, a quienes hoy llamo a través de este foro para que tomen acción, y hay muchas oportunidades de entrar a los colegios ahora que en marzo empiezan las clases, a las universidades. Yo creo que si hacen un pequeño nivel de gestión y asumen ese compromiso, que cada uno vaya a 5 colegios, yo creo que podemos hacer bastante con todo el personal que está ahorita en retiro, ya sea de las Fuerzas Armadas policiales. Y por el lado de la población civil, también, en este caso, como parte de los abogados patriotas, de la Coordinadora Republicana y de otras asociaciones, como el Centro Iberoamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones que estamos conformando, consolidando y dándole vida para hacer una tarea patriota, porque esto es una tarea de todos. Todos tenemos que aquí empujar el coche en un mismo sentido. Identificar quiénes son nuestros enemigos por un lado, pero también por el otro saber con quiénes realmente contamos para sacar adelante el Perú. Y estoy segura de que si trabajamos unidos, al margen de cualquier diferencia, vamos a poder vencer una vez más al terrorismo, pero esta vez desde el lado político e ideológico. Así que le damos el pase a Benedicto Jiménez para que nos pueda dar sus alcances de cómo hacer. En primera, citar de que el 5 de febrero es el Día de la Dignidad Policial. Nosotros como población civil queremos honrarlos, a ustedes por la trayectoria que han desarrollado, por lo que nos tienen que enseñar, el aporte que nos dan, y también a los miles de policías que en actividad están poniendo en riesgo sus vidas para defender el orden interno. Eso por un lado. Yo quisiera que ustedes nos den un mensaje, en primer lugar, a la población civil, para que de alguna manera sepan por dónde orientar este camino en la lucha demócrata por nuestra patria. Y en segundo, también a nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas armadas, para continuar en esta lucha. Damos el pase a Benedicto Jiménez. Muchas gracias, Mariela. Yo quisiera mantenerme con este principio que siempre lo he repetido. Estamos en una etapa de resistir y combatir con inteligencia operativa. O sea, tenemos que adelantarnos al enemigo. Lamentablemente, el gobierno cuenta con técnicos y políticos, pero no estrategas. Y esa es la gran falencia que existe en este momento. Y te traigo a colación más o menos un ejemplo de cómo trabaja un estratega. En la década de los 80, cuando estábamos en los años más aseados del terrorismo, se buscaba una estrategia adecuada. Y la mayoría de los gobiernos pensaban que la solución era el campo, que ahí se iba a acabar a Sendero. Compraron armas, justamente AKM, para darles a las Fuerzas Armadas. Y muchos sociólogos salían a los medios y decían, mientras no se acabe las larvas que originan el terrorismo, como la pobreza, la desocupación, Sendero no iba a ser eliminado, no iba a ser derrotado. Así decían. Y nosotros encontramos la estrategia adecuada. ¿Cuál era la captura de los dirigentes? Alcanzando la victoria sin combatir, porque esa es la parte de la estrategia.
O sea, encontramos la estrategia. Lamentablemente, después de la derrota militar, nos dimos una borrachera triunfalista porque las larvas todavía seguían ahí latentes. Seguía la injusticia, la corrupción, seguía. Y el gobierno, pues, de Fujimori se dio un baño de éxito y se olvidó justamente de acabar esas larvas que existían y existen hasta ahora, ¿no? O sea, pero para la policía y todos los demócratas, resistir y combatir con inteligencia operativa. No ceder un centímetro con los terroristas subversivos. Ellos ya saben lo que quieren. Ellos quieren destruir todo el sistema y construir uno nuevo. Y eso es peligroso porque sería, digamos, desandar lo que hemos andado hasta el momento. Yo saludo fraterno a todos los policías por ser la muralla en este momento de contención. Y los que están ofrendando sus vidas e incluso ocasionan lesiones contra ellos. Es un orgullo sentirse policía, porque uno nunca deja de ser policía, y va mi saludo para ellos, mi reconocimiento, pero también quiero decirle un principio extraído de la obra El Padrino de Mario Puzo, que decía, lo primero que tiene que hacer un guerrero es sobrevivir y mantenerse vivo. Después viene el honor y el sacrificio. Cuando ya estás muerto, ya pasa. Por eso primero hay que sobrevivir y mantenerse vivo. Gracias. Muchas gracias, coronel Benedicto Jiménez, por sus palabras. General José Baella, por favor, sus palabras. Sí, yo quiero complementar lo que dijo José Luis y también lo que dijiste tú, Mariela, que es muy importante. El hacer docencia, el hacer pedagogía desde la casa. La familia en el Perú es muy importante y eso lo reconocemos todos. Es el núcleo donde salen ideas, donde salen principios, donde salen valores. Entonces yo creo que la familia tiene un rol muy importante en esta divulgación para poder iniciar desde casa ese trabajo que se tiene que hacer. La única institución que viene haciendo un trabajo político ideológico que no lo debe de repente hacer, pero lo hace, es el CONE, a través de una unidad que se llama División de Operaciones Especiales. Ellos van a los colegios, ellos van a las universidades, lógicamente ellos van a las juntas vecinales y van con ese mensaje de enseñarles qué es lo que pasó en los años 80 y 90. Y eso es principal, así como dice Gil, que hay que empaquetar todos estos conceptos y dárselos a los jóvenes, ¿no? Y utilizar las redes sociales, porque ellos están prendidos de las redes sociales. Hay que utilizar los medios y volverlos también cibernautas, ¿no? Yo creo que esto es importante. Otra situación para cerrar es lo que tenemos que hacer. Conocemos lo que pasó en la inteligencia operativa y la estrategia que se hizo para capturar la cúpula de Sendero Luminoso. Pero muchas veces no queremos aceptar, y esto yo se lo digo por conocimiento de causa, la inteligencia operativa en un momento dado no la quisieron poner dentro del manual de la policía. Y un general X me dijo, la inteligencia operativa no existe. Y yo le respondí, ¿qué cosa? Le dije, y lo llamé y lo senté y le expliqué qué cosa era la inteligencia operativa. Se sustenta en base a principios, en base a valores, y cómo se debería hacer. Hay una cierta renuencia dentro de la institución que debe corregirse, y debe estar en los manuales escritos, en los manuales de inteligencia, en los manuales de procedimientos, para que los alumnos aprendan y la pongan en práctica, lo pongan en práctica. Y por último, Mariela, yo creo que esto tiene que hacer una cruzada, y yo les agradezco a ustedes lo que están haciendo, tiene que ser una cruzada de homenaje y de apoyo permanente a la Policía Nacional. No podemos permitir que la policía esté en estado de indefensión, no podemos permitir que todos los días le estén dando golpe, no podemos permitir que se vuelva a repetir los hechos de su oficial de segunda Songo. No podemos permitir de que todos los días le tiren piedras y salgan los derechos humanos, salgan las ONG, salgan los medios de comunicación a decir que no, pobrecito, salga la Defensoría del Pueblo a decir con un mensaje dirigido a los manifestantes que por favor no le tiren objetos a la policía.
Y yo les corregí, porque dije, los manifestantes no, son los subversivos, los terroristas que están lanzando piedrones a la policía. Y eso creo que no lo podemos permitir. Ese es todo el mensaje, Mariela. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Damos el pase a José Luis Gil para que nos dé sus palabras finales. Por favor, para que prenda el audio. Sí, ya está. Ya. Muchas gracias. Sí, bueno, hay que hacer docencia para que la política sea decente también. Mis conclusiones son de que tenemos que saber exactamente a quiénes estamos enfrentando y cómo se nos plantea el juego para poder planear estrategias complejas, no por complejas difíciles, sino que están fundamentadas en el conocimiento del fenómeno. ¿Esto va a mejorar las estrategias? Sí, por cierto, pero quienes dirigen las estrategias tienen que salir de la caja, tienen que estar dispuestos a entender que primero hay que definir el carácter de esta lucha y para luego planificar las estrategias que corresponden. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las estrategias tienen que ser político-gubernamentales y operacionales. O sea, no solamente son estrategias operativas, porque fíjate, va a pasar lo mismo que en la década del 90. ¿No? En la década del 90, del 92, se capturó a Abimael Guzmán y todos nos vimos felices, pensando, ¿no es cierto? Los políticos y los intelectuales y los empresarios y todo, ya, aquí ya se acabó el problema. Entonces, sí, pucha, que la policía está dando su cuota de sacrificio, bien por ellos, nosotros estamos con ellos, está muy bien. Pero no es lo único que tiene que hacerse. Hay estrategias gubernamentales, político-gubernamentales en el aspecto social, urgentes, que deberían tomarse de inmediato. Tener un shock de inversiones que sea capaz de poder contener a la población. Necesitamos quick wins, pequeños triunfos, como lo dice la administración moderna, pequeños triunfos para que la sociedad sienta que realmente es beneficioso estar en democracia y no es pernicioso, ¿no? Y por supuesto, las estrategias operacionales en el ámbito militar y en el ámbito policial. Si conocemos el fenómeno, como decía Benedicto, vamos a poder librar las batallas. Pero tengo la impresión, y lo digo tristemente, de que en general solamente percibimos muchos el fenómeno y muchos no conocen, los que deciden no conocen el fenómeno. Y eso es lamentable. Pero seguiremos en esta batalla, seguiremos dando, con Benedicto y también con Pepe Bahía, hemos dado tantas conferencias por todos los medios posibles y seguimos. Esta es nuestra lucha, esta es nuestra condena, la hermosa condena de luchar contra el terrorismo al cual nos condenó Benedicto Jiménez hace muchos años. Y continuamos en la lucha patriota. Les agradezco bastante y yo quiero aprovechar este espacio también para hacer un llamado a todos los peruanos de bien, aquellos que amamos nuestro país, que amamos nuestra tierra, amamos nuestra cultura, nuestros valores y principios, y a todas las madres en especial que hoy me están escuchando, hacer un llamado patriota para que ellas se comprometan a esta lucha y que enseñen a sus hijos lo que fue el terrorismo, pero que además también les enseñen desde casa ese compromiso cívico, ciudadano, de respetar a nuestras autoridades, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, a honrarlo, a honrar nuestras fechas cívicas, a honrar todos los valores, los símbolos patrios, no como esta señora Franque que pisoteó la bandera nacional, una vergüenza, realmente yo no sé qué educación tuvo, pero tenemos que seguir en la lucha, y yo creo que unidos, y despertando esa conciencia cívico-ciudadano, vamos a poder lograrlo. Les agradezco mucho por su participación y por su tiempo de seguir haciendo docencia. Hay una lucha que librar en el campo educativo, en el campo político e ideológico, y la vamos a ganar con mucha fuerza y fe. Muchas gracias de parte de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y VHTV, nuestro canal, a través del cual también se va a transmitir este espacio, y Dios mediante, hasta el siguiente conversatorio de Terrorismo Nunca Más. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.